chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal Raimundo Escuadra. Volvemos a YouTube. Estamos en el canal Acralapidus, pero para mí va a ser siempre el canal Raimundo Escuadra. Sabéis que me podéis seguir encontrando en BitChute. Sabéis que en YouTube, aparte de comentar cosas muy insulsas y muy neutras, de poco se puede hablar ya. Hoy comienzo con esta verdadera maravilla de la ciencia ficción, esta historia que es eterna, esta historia que a quien todavía no le haya atrapado es muy raro que no le guste. Si conoces la ciencia ficción, si te gusta la ciencia ficción, por favor, primero los libros, importantísimo, después la serie. Por favor, que estamos en una época a nivel en el sentido de la ciencia ficción, que es gloriosa, es inmensa, porque estamos viendo sueños cumplidos de nuevo. Con la película de Dune, sin ir más lejos, y con esta serie de televisión de La Fundación, y con el fondo, por supuesto, de Andreas Valdetov, que me va a acompañar siempre, porque pues no hay derechos de autor, afortunadamente. Él graciosamente lo cede. Nunca he tenido problemas con poniendo la música de Valdetov, y vamos, eso lo agradeceré siempre. Había que darle un toque épico al comienzo de mi vídeo, y no podía ser por menos que la banda sonora de Stellaris Suite. Comenzamos en breve. No me puedo sustraer a contaros todo lo que yo he experimentado con la serie de televisión de La Fundación. Pues bien, esto es muy claro, esto es muy sencillo. ¿Os gusta la ciencia ficción? Si tal es el caso, es que hay que darle una oportunidad a esta serie de televisión, desde luego, sí o sí. Porque pese a que la historia del libro se escribió en los años 50, os puede parecer una tontería, os puede parecer totalmente inconexo, incoherente, pero os digo que la historia de la Fundación es de plena actualidad. Os voy a hacer una especie de review, sin ningún orden ni concierto, más que las ideas que me van saliendo poco a poco de la cabeza, que son muchas además, y veremos, no tengo ni idea de si podemos hacer un vídeo de media hora, una hora o 2 horas, pero bueno, en cualquier caso os comento. Lo primero que decir de esta serie es que ya viendo los 2-3 trailers que tiene en YouTube, y que han estado... Ha habido bastante marketing, ¿vale? A lo largo de ya mucho tiempo. Yo llevo esperando esta serie desde hace un año, pero no es verdad. Yo llevo esperando una versión cinematográfica de esta saga desde hace más tiempo. Por lo menos desde los años 80 seguro. Y ya digo que es un sueño realizado. Y en cuanto vi los 3 primeros trailers, dije, esta serie tiene que caer en mis manos. Yo ya sé que muchos de vosotros igual no tenéis dinero para la nueva plataforma, y es lógico y normal, porque todo el mundo ya sabe, y aquí en España está más claro que el agua, que con tanta plataforma de televisión es imposible tenerlas todas. HBO, Netflix, Apple TV, Disney, etcétera, etcétera. Lo hacen aposta, bueno, hay que elegir, está muy claro. Pero si encontráis de alguna manera hipotética, podríamos decir, de ciencia ficción, ¿vale? Por algún modo, no sé, quizás en algún rincón del multiverso pudieseis encontrar los capítulos. Y ya sé que esto va a ser complicado encontrarlo en español.
pero aún así yo ya sé que por lo menos el tráiler ya es difícil también. El tráiler me ha llamado la atención porque el tráiler, ni siquiera el tráiler sale en español. Me ha costado un montón de encontrarlo. Pero bueno, yo lo estoy siguiendo en inglés con subtítulos, en inglés o en español, que me da igual. Yo esta serie de verdad es que hay que verla. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, pues os voy a comentar. En primer lugar, la calidad visual de la fotografía, del el acabado de los efectos especiales, del maquillaje, de la escenografía, todo, el vestuario, todo conduce a pensar que estás en una película de la pantalla grande. Y de hecho, claro, hoy en día se podría haber hecho no, se podría haber hecho perfectamente una película sin ningún problema. Como se ha hecho otra de Dune, se podría haber hecho una trilogía sin ningún problema. Pero yo entiendo que en una serie de televisión como las que hay hoy en día, con este auge de las series de televisión, que da muchísimo más empaque y que dan mayor contenido a las historias, pues efectivamente era el mejor formato. ¿Y qué decir de la fundación? El primer gancho para mí ha sido Ari Seldon desde el primer momento, porque Ari Seldon lo es todo en esta historia. Entonces, tenía que tener un actor verdaderamente de enganche. Y bueno, en este caso, pues es que lo tiene, porque es básicamente, para mí, una de las principales, no la única, pero una de las principales motivaciones para ver esta serie. Y claro, aquí tenemos pues la figura del... Es un actor emergente, aunque sea ya tenga muchos años, pero es un actor que es Jared Harris, que para mí en Chernobyl pues está claro que es otro como quizás el actor de Breaking Bad, que son ya personas un poco mayores, que como en su momento pues Liam Neeson o pues por ejemplo, ¿quién más? Morgan Freeman o algún otro, que se les conoció tarde. Se les conoció, llegaron al gran público de manera, pues bueno, pues muy tardía. Y en este caso, pues está claro que es un actor del cual yo tampoco conozco mucho, pero para mí, por lo poco que le he visto, yo sabía que iba a estar bien. Y efectivamente así ha sido el caso, porque ya he visto en los 4 primeros capítulos. O sea que yo ya puedo hablar con ciertas garantías y ya puedo meter la mano en el fuego y sin quemarme además. Evidentemente hay problemas. Esta serie, evidentemente, me daba mucho resquemor. Y en contra, muy en contra. Es que es muy curioso porque muy en contra. Son pues, dos trailers que básicamente me han tenido en vilo durante un año. Este y el de la película de James Bond. Y sin embargo, en el caso de James Bond ha sido una decepción total. Aunque hay algo salvable, pero bueno. Yo reitero que el tráiler es engañosísimo a más no poder, el de James Bond. Sin embargo, pues a pesar de que tenía cosas que no me gustaba, por ejemplo, la caracterización de los personajes que conocidos ya por mí, porque he leído ya la trilogía varias veces, aunque no he leído nada de, digamos, la historia ampliada, podríamos decir, exclusivamente me he centrado en la trilogía, en la original, y aún tengo de Isaac, de Isaac Asimov, tengo también bastante conocimiento de la serie de Robots Imperio, en fin. No, de Asimov también he leído mucho de su parte de historiador también, de la historia de Roma. Entonces, bueno, pues ya sabía un poco cómo iba a ser el tema. Pero que lo que está claro, lo que está claro es que en este caso mm, y se me ha ido santo al cielo porque quería comentaros acerca de un tema. Bueno, hemos empezado hablando del actor. Ya digo, es que no tengo las ideas organizadas. Básicamente, mm, me he planteado hoy mismo unas ideas que tenía así rápidamente esbozadas así en un momento y digo, mira, pues creo que me apetece hablar finalmente y activar el canal de Atlas para hablar de esta serie. Pero bueno, lo cierto es que pues que el libro tiene cosas que evidentemente son problemáticas
y la serie también. El libro no es perfecto. El libro no es perfecto, el libro se centra en mucho diálogo, cosa que a mí siempre me ha gustado, pero eso yo puedo intuir que haya gente que no le guste, ¿vale? El libro también quizás no tiene tanta acción, cosa que en la serie se ha solucionado, ¿vale? En la serie hay mucho más equilibrio de acción y de diálogo y de conversación, porque realmente yo la ciencia ficción, tal y como la entiendo yo, no sé, igual yo soy de la vieja escuela, pero a mí me gusta, por supuesto, las escenas de acción, me encantan, y aunque considero que se podría hacer perfectamente un libro de ciencia ficción, y yo he hecho algún relato que otro, o sea que no hablo sin saber, pues básicamente con dos personas hablando en una habitación. Y con eso bastaría para hacer un libro de ciencia ficción o un relato. Con eso bastaría. Y dices, pues qué tontería estás diciendo. Pues no, ni mucho menos. Ni mucho menos. A mí me gusta, sinceramente, me gustan los diálogos bien construidos. ¿eh? Evidentemente también te tiene que aparecer lo que se suele llamar el asombro. El asombro ante el avance científico. Y aquí lo tienes en la serie. Y por supuesto en el libro también. Concretamente las escenas de Trantor, la gran capital imperial. Que de eso también podemos hablar largo y tendido. Pero bueno, eh, no quiero desvariar. Entonces, problemas que tienen, sí, sí, tienen y muchos, el libro menos. La serie, pues bueno, pues yo pensaba por los trailers, pensaba que el caracterizar con otra raza o con otro género a los personajes del libro, pensaba que iba a suponer un problema. Lo cierto es que no. No porque... Y esto es lo que quiero que os quede muy claro si vais a ver la serie. Ya sabemos que hoy en día lo que hay. Si vais a ver la serie, que sepáis que recoge perfectamente el espíritu del libro. A mí me da igual que los protagonistas sean blancos, negros, chinos o que sean alienígenas. Pero en este caso, el positivismo de la ciencia, la enormidad de, del marco cronológico de la historia, mm, el asombro al ver que las crisis de Sheldon se van bueno, ojo, porque aquí puede haber algún que otro spoiler, porque me dejo llevar, ¿vale? Me dejo llevar. Entonces, yo recomiendo que... Ojo, porque es que se me puede escapar y no quiero, es que no me gusta hacer reviews sin tener toda la información, ¿vale? Entonces, recomiendo que antes os veáis la serie y os leáis los libros si es posible. Pero ya digo que es que me dejo llevar y es que no me gusta hacer dos partes de una sin spoilers y otra con spoilers. Yo ya lo cuento todo, ¿vale? Y no, es que esta serie ya habéis tenido tiempo para verla, ¿vale? Pero de sobra. Por lo menos los capítulos. Y además es que da igual, porque yo sé cuál es el final de la serie y he visto el libro, ¿vale? Pero es que, aún así, lo maravilloso de ver la serie, conociendo el libro, es, uno, que comparas el libro con la serie, y dos, que, bueno, pues es que también tienes una adaptación de David S. Goyer que no es exactamente igual. ¿Y sabes qué? Que hay aspectos en los que la mejora y la moderniza. Cosa que a mí me ha sorprendido mucho a favor. Es que ya te digo, tengo historias, tengo cosas aquí en la cabeza, las voy sacando, pero sin un orden ni concierto. El personaje del emperador, del triemperador, de la triarquía, ¿vale? Porque aquí también podemos hablar de que Isaac Asimov, con su conocimiento del Imperio Romano, lo que nos hace es mm, dibujarnos un imperio galáctico basado exactamente en el Imperio Romano. Pero claro, por supuesto, con otros avances. Ya sé que hay unas limitaciones también, fruto de la época en la que estaba escribiendo este libro, que estamos hablando de los años 50, ¿eh? Y lo que me gusta de esta serie es que moderniza la historia, que si no, de otro modo, tú lees, y a mí me gusta porque hay hay un tipo de ciencia ficción más de los años 70, hay otra ciencia ficción de los 50 y otra ciencia ficción más de nuestra época, y me gusta porque tiene un sabor propio, ¿vale? Y yo veo la ciencia ficción de los años 50 y veo pues Asimov, veo los grandes de la ciencia ficción, pues de las revistas, de los primeros, pues
¿cómo decirlo? De los grandes premios de la edad de oro de la ciencia ficción. Y la verdad es que tiene un sabor propio. Y por supuesto Isaac Asimov, por supuesto. Pero por ejemplo, pues autores de la edad de oro de la ciencia ficción, pues a ver, evidentemente me lo tengo que acordar, aunque me sé muchos, pero, pero no me sé los nombres. Mm, por ejemplo, pues diríamos pues un Ray Bradbury, aunque Alfred Bester me gusta más, por ejemplo. Ray Bradbury no me gusta tanto, pero Arthur C. Clarke, por supuesto, Robert Heinlein, Walter Miller, Frederick Paul, que tampoco me gusta, Clifford Simak, Theodore Sturgeon, Jack Vance, pues todos estos autores tienen un toque propio pues de su época, en el cual pues abunda pues por ejemplo la diferenciación entre bloque soviético, bloque aliado, la importancia de la guerra nuclear, por ejemplo, de las armas nucleares, y aquí se ven clarísimamente las nucleares, cuando hoy en día pues están ya más de moda, podríamos decir. Armas nucleares como ápice ya, punto culmen de la tecnología, ¿vale? Pero bueno, hay otras tecnologías, pues, por ejemplo el bombardeo orbital también aquí, y, y muchas otras tecnologías, por supuesto, las tecnologías genéticas también, aunque Isaac Asimov el tema de la genética, aunque sabía en su momento, por supuesto, pero mm, sobre todo prima más los viajes espaciales y la robótica. Es lo que todo el mundo, digamos, se acuerda principalmente. La- la- los seres humanos no eran aumentados, son seres humanos normales y corrientes, que cualquiera podría confundir con alguien que estuviese paseando en la Grand Central Station en Nueva York en los años 50, ¿vale? Un ciudadano de Nueva York de aquella época. Muy típico, por cierto, la estación Grand Central, ¿eh? Porque él la usa como analogía muchas de sus relatos. Y también Arthur Clarke, efectivamente. Pero bueno, que me disperso. Pues ¿en qué consiste la fundación? Pues no os lo voy a contar, porque lo tenéis que ver vosotros mismos. Yo os doy ideas para, digamos, para que os meta el gusanillo. Lo que pasa es que también quiero contaros cosas un poco más avanzadas y las estoy demorando, ¿vale? Pero ya digo que es que si me sale, me sale. Por ejemplo, ¿en qué consiste la fundación y por qué a día de hoy podría estar tan de moda y tan actualizado? Pues porque, como hemos dicho, efectivamente, la fundación hace referencia a un imperio galáctico que está en grave riesgo de desaparecer. Un imperio galáctico que, si más vamos, está muy claro que podíamos asimilarlo también al imperio americano, que está en riesgo de desaparecer, efectivamente. O sea que podíamos hacer dos analogías, imperio romano e imperio americano, la Pax Americana. Entonces hay un riesgo, hay una crisis grave de que ese imperio desaparezca, siendo sustituido por una época de barbarie que un gran erudito no se puede permitir pues que todo su conocimiento, que de nuevo su biblioteca y su universidad, como la Biblioteca de Alejandría en su momento, desaparezca y el conocimiento atesorado durante tanto tiempo con la protección del emperador, de una figura estable a lo largo de los siglos, el emperador Cleón, por supuesto, desaparezca y bueno, todo lo avanzado y todo lo recogido, el saber recogido por la humanidad durante tanto tiempo, desaparezca sin remedio. Entonces surge la necesidad de crear una fundación. ¿Qué es una fundación? Es el cimiento necesario para crear otra sociedad, para pegar, digamos, un golpe, un masaje cardíaco, podríamos decir, a esa civilización moribunda y hacerla recuperarse y pegarle un electroshock para reanimarla y volver a recuperar el imperio exactamente igual o por lo menos degradado posible. Eh, Evidentemente, nuestro protagonista, Harry Sheldon, sabe que la degradación va a tener que sucederse, ¿vale?
Harry Seldon sabe que, este erudito sabe que va a desaparecer el imperio, se va a disgregar, se va a convertir en numerosas estructuras políticas, ¿vale? Que es inevitable. Pero gracias a su plan, que es la fundación, puede volver a existir en un futuro cercano. Eh, el tiempo lo controla, podríamos decir. eh, puede Hay una especie de falsa sensación de seguridad, pero es la que nos da el positivismo científico, que a día de hoy nos puede parecer muy descabellado que una doctrina que es la psicohistoria, pueda conseguir predecir cuál es el futuro cercano o a medio plazo de la humanidad y pueda rectificar esas desviaciones y situar la historia de la humanidad en un rumbo, pues bueno, de muy poco desvío y de muy poca entrada en la anarquía, en el caos, en la barbarie, y recuperar el imperio cuanto antes para poder volver a, bueno, a existir de nuevo otra sociedad basada en la ciencia, otra sociedad estable políticamente, en la cual pues se puedan conservar los conocimientos de antaño. Pero es cierto que Sheldon sabe y reconoce que la caída tiene que sucederse. Entonces, ¿qué es la fundación? Pues muy sencillo. La fundación mm, es un pequeño planeta, un pequeño planeta llamado Terminus, donde hay una sociedad de, podríamos decirlo, de fanáticos, porque ¿y cómo es posible que sean científicos y académicos y a la vez fanáticos? No es que sean fanáticos, es que son personas con una convicción y con un plan y con una mirada muy a largo plazo. Se pueden confundir con fanáticos, pero no lo son. Son personas con una fe especial en su disciplina. Pero dices, ¿cómo es posible? Estás combinando la ciencia y la religión. La fundación no es una religión, es algo distinto, es la confianza de que la ciencia va a poder brindar un futuro mejor a la especie humana. Entonces llámalo quizás una especial convicción, una certeza como la que hubo en los años 50, eh, un positivismo científico en el cual piensas que la ciencia va a dar un mejor futuro para la raza humana. Y esto, yo ya sé que esto ha cambiado mucho, ¿vale? Yo ya sé que hoy en día esto es casi algo mal visto. Quizás porque estamos entrando en los primeros compases de la decadencia, efectivamente. Y la iconoclastia, pues evidentemente se desarrollará mucho más. Ya hemos derribado estatuas, ¿vale? O sea, que es que hoy son estatuas de quizás de los anteriores, lo que anteriormente eran conquistadores o aventureros, hoy en día son malvados esclavistas. Quién sabe si quizás Aristarco de Samos o Aristóteles o Platón o Euclides el día de mañana puedan llegar a ser peligrosos contendientes a la doctrina oficial. Entonces, ojo, porque tiene mucho interés esta historia en estos tiempos. Desde luego, no viene en mejor momento. ¿Y qué es la fundación? Pues la fundación, ya digo, es un grupo de personas que en un exilio autoimpuesto se dirigen a un planeta que es Terminus, que no hay nada. Es un planeta en los bordes de la galaxia, en el Rim, en el Outer Rim. Aquí, bueno, vamos a hablar de muchas. Siempre, desde luego, este es un aviso para los millennial y post-millennial, o lo que la gente, los chavalines jóvenes estos de que han crecido, bueno, han madurado, iba a decir, pero no han madurado con Disney, ¿vale? No, la fundación no copia Star Wars, ¿vale? La fundación es el origen de Star Wars, porque estamos hablando de los años 50. George Lucas copió de la fundación. Mm, sí, hay un personaje que se llama Luke. Sí, hay un personaje que se llama Han. Sí, hay una gran capital galáctica que puede ser muy similar a Coruscant, pero no es una copia. Quizás la copia es la de Star Wars, que copió a esta saga
de la fundación. O sea que, aviso a navegantes. Sí, las naves se mueven a través del hiperespacio. Sí, efectivamente. Sí, hay una especie de contrabandistas espaciales. Sí, efectivamente. Por eso digo, la gente joven, yo no he visto hasta ahora, también es cierto que tampoco he hablado con todo el mundo que me hubiese gustado, pero no he visto como que a la gente joven esta serie les haya atraído, ¿vale? Y es un error. Es un error porque hoy en día es que hay mucha cosa, hoy en día hay muchos atractivos para a nivel cultural o de televisivo. Y digo que esto es una serie que no os podéis perder. Por eso es la razón por la que hago este vídeo, ¿eh? Porque no os podéis perder serie de televisión. El valor que tiene es un valor pues ya de importante contenido cultural. O sea, que es que estamos hablando de muy necesario. Sobre todo es que es muy necesario porque el positivismo científico hoy en día se ha perdido mucho, ¿eh? La gente ya no cree en la ciencia. Bueno, si hablamos de el tema médico, evidentemente ahora se nos dice que creamos mucho en la ciencia, pero eso no es ciencia, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero ya digo, porque por eso es que en el momento actual en el cual tenemos tanto riesgo de perder la ciencia debido a mercenarios que básicamente son comprados para que vendan ciertos productos, no hablaremos de cuáles, pero ya os podéis imaginar, pues es momento de hablar de la ciencia, pero la ciencia con mayúsculas. Y ya digo, todo ese valor que tienen los libros lo tiene en la serie también. Todavía estoy en el capítulo 4, ¿vale? Estamos todavía... esta es una serie que se publica en los fines de semana. Y yo ya sé que cuando llegue el momento, a mí el momento que más me gustó, y aquí viene un pequeño spoiler, pero es cierto, es el momento el momento quizás de más acción, es el momento de los comerciantes. Comerciantes que son, ya digo, una especie de contrabandistas, hay momentos de acción, luego hay escarceos con el imperio. Es que os va a sonar muy parecido a cosas que ya se han visto, pero esto fue antes, ¿vale? Esto merece toda la importancia del mundo. Y sigo hablando pues, de más cosas así que se me ocurra, por ejemplo, ya digo, algo que es propio de los guionistas, ya digo que es el personaje, la figura del emperador. ¿Qué pasa? Que es el principal antagonista de Harry Sheldon. ¿Pero qué pasa con Harry Sheldon? Pues lo que sucede es que tanto Harry como el emperador son personajes que están en los primeros tiempos. Porque esto es una historia de la humanidad. Entonces, la serie tiene una gran ventaja, cosa que en el libro no aparece, y es que aprovechando pues la narrativa de hoy en día de las series de televisión modernas, que están muy bien, ya digo, que es que está, yo digo que es una serie que está a la altura de Juego de Tronos, espero que tenga un mejor final, desde luego, y, y aprovechando esa narrativa y ese buen hacer y con sus cliffhangers, por supuesto, y todo, ¿vale? Aprovechando toda ese buen hacer de las series de hoy en día, las buenas, claro, las malas ni nos fijamos, pues, pues es que han hecho un producto excepcional, ya digo. Y entonces, pues hay momentos como en los cuales ya digo que compensa esa, esa importancia del diálogo que tienen los libros y hay unas muy buenas escenas de acción. Y ya digo que está la figura del emperador y la figura de Harry Seldon, pero eso es solo el principio, eso solo los cimientos. ¿Por qué surge la fundación? En oposición a qué surge, ¿eh? ¿Qué estaba pasando con el emperador en aquella época? ¿Por qué ya se ven los primeros indicios de decadencia en el imperio? ¿Qué pasa con el emperador? ¿Y qué figura, digamos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que pasa con el emperador? Y que también puedes ver unas reflexiones en la... No estamos hablando... El emperador está claro que es la némesis de la película, pero también tiene unas reflexiones muy positivas hechas por él y por sus hermanos. Digamos eso prefiero que os lo explique en la serie cuando la veáis, porque es que es para disfrutarlo. No quiero estropeároslo. Eso no quiero estropeároslo. Y ya digo,
es que es un momento a mí me encantó. Ya digo, hombre, en el tráiler te lo cuentan, ¿vale? El tráiler ya te hace una idea de lo que hay, ¿vale? Pero bueno, no quiero... mejor, mira, mejor casi que es que no veáis más que un tráiler. ¿M? Y ya digo, mm, esa es la parte que podemos decir que es más distinta al libro. Y hay otras partes que me imagino que van a estar muy bien. También, por ejemplo, la bóveda del tiempo, la escena de la bóveda, las escenas de la bóveda del tiempo en el libro son unas escenas de revelación, son unas escenas de sorpresa, de misterio. Y aquí se está alargando, se larva la escena de la bóveda del tiempo, se larva, y eso es lo que te encanta, porque sabes que al final va a venir el toque de positivismo, el toque de fuerza, de contundencia científica, en la cual la ciencia determina que una vez más se puede corregir la historia, se puede mejorar la historia y se puede rectificar a todo aquello que había decaído. Y son momentos que hay que disfrutar. O sea, es una serie de verdad que es fabulosa, es fabulosa. Y los actores están bien, a mí me encantan, no, ya te digo, sean negros, sean blancos, sean chinos, sean lo que sean. Luego están también los planetas, porque claro, la Fundación es un planeta muy pequeño y muy austero. Las condiciones de los primeros tiempos en la Fundación van a ser duras, muy duras. Y se plantea una serie de crisis, son las crisis Sheldon. Las crisis Sheldon son momentos en los cuales Sheldon desde el pasado, es que con esto ya estoy anticipando cosas, no me gusta, pero Sheldon lo que hace es rectificar el rumbo de la historia, pero dando los patrones necesarios para que la historia se reconduzca en función del destino ya prefijado. Pero hay que ver de qué manera lo narra, ¿vale? De qué manera es narrado y cómo te describe eso cómo te lo describen en la serie. Y yo aquí también, y podría hacer muchísimo más comentario, pero yo creo que es que ya lo vamos a dejar, tampoco quiero hacerlo muy largo. Y yo, pero ¿por qué es tan necesaria esta serie hoy en día? Pues está el concepto de la psicohistoria. La psicohistoria es una doctrina científica y es una doctrina que en su momento cuando leí el libro dije, esto es muy de ciencia ficción, ¿cuándo existirá una cosa igual? Mm, pues hoy en día estamos en el 2021 y yo tengo que deciros que efectivamente la psicohistoria puede que sus disciplinas constituyentes ya estén bien asentadas. La psicohistoria, como su nombre indica, forma parte tiene dos partes, la psicología y la historia. Pero realmente también tiene mucho que ver con la estadística. La psicohistoria es una doctrina que se encarga de predecir movimientos culturales, sociales, económicos de la historia de la humanidad. Y claro, poder rectificarlos, porque si no, de otro modo no tiene sentido, ¿vale? Poder prever cómo va a discurrir ese imperio y cómo va a caer y cuáles van a ser las etapas, que como he dicho antes, que va a haber una serie de crisis, ¿vale? Que están bien previstas y bien predichas y cómo se pueden rectificar. Eso es la psicohistoria. Y tiene que ver con la psicología y tiene que ver con la historia. Yo diría más que es sociología, ¿vale? Y la historia. Pero la historia, claro, no, la historia no es una ciencia. Y la psicología es una pseudociencia, podríamos decir. eh, Siempre ha sido, pues eso, una ciencia más social que natural. Entonces, hoy en día, podríamos decir que la psicohistoria estaría formada de psicología, podríamos decir, quizás con una base ya biológica importante, biológica, biogenética, podríamos decir. Además, informática, ciencias de la información, entre ellas sobre todo el Big Data, clarísimamente, y luego la estadística. Y el estudio de la historia también, por supuesto, como importante, el estudio de la historia para ver lo que movimientos históricos que sucedieron en el pasado se pueden volver a formar en el futuro, pueden volver a existir. Porque la historia es cíclica, es cierto. Y hay movimientos, y está claro, y la caída de las civilizaciones son como seres humanos. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Eso es así. Son entidades
vivas en cierto modo. Entonces, como tenemos sus fases y las conocemos sus fases muy, muy claramente, si detallamos las fases de otras civilizaciones, podemos predecir qué sucederá con las civilizaciones del futuro. Aquí también, pues, comentar, por ejemplo, el uso en el Imperio Galáctico de un vestuario, unas vestimentas, sobre todo las del emperador y las de algunos otros, como muy de la época de la Edad Antigua. Quizás porque nos recuerda más bien, pues eso, a un imperio, pues los imperios de los faraones o el imperio romano. Estamos hablando de una inspiración como arcaica, ¿no? De como un imperio que, ¿quién lo diría, no? Porque parece ser que esa estructura organizativa parece propia de otras épocas. Pero sin duda, el futuro, si nosotros conseguimos desarrollarnos como especie en la galaxia y conquistarla, el imperio es una estructura que está ahí muy clara. El imperio quizás también, pues, y esto es algo que hoy en día, antes quizás no era tan claro, pero hoy en día eh, no es algo que me guste, desde luego, y es algo que ya sabéis que, que odio profundamente, pero yo tengo historias, yo tengo relatos que en los cuales, pues efectivamente, podríamos decir, el tecnocomunismo que tanto tememos hoy en día, lo he previsto como estructura política de un mundo futuro, un mundo ya que ha colonizado otros planetas. Exactamente. ¿Que me guste o no? Pues es cierto, no me gusta, pero es la realidad. Es la realidad. Y ya digo, llámalo tecnocomunismo, llámalo como quieras, una especie de colectivismo, ¿vale? Colectivismo, imperio y democracias en mundos militarizados, mmm, con una gestión de numerosos planetas y tal. Pues ojalá sí, pero mucho me temo que tal vez no, ¿vale? Porque tú imagínate la cantidad de recursos masivos que necesitas para formar una red de planetas numerosísimas, como centenares o miles de planetas. Mm, Ahí el nivel de autoritas va a ser excesivo. Entonces el imperio es lo más normal. Y ya digo, pues aquí se han basado y a mí me parece acertado. Con el vestuario han tenido ahí una inspiración como de otros tiempos, de una época arcaica. Y me gusta esa. También, tanto como en las civilizaciones, bueno, en los planetas de Anacreonte también y de Tespis, creo que se llamaba. Tiene un aire como de otros tiempos. Me gusta, bueno, ya digo que todo el tema del vestuario, todo el tema de maquillaje está perfecto. El, los soldados imperiales, podríamos decir, también tienen un toque de lo más original. Yo la verdad es que son trajes, uniformes que no lo he visto. Luego hay por ahí algunos mosaicos que me recuerdan, por ejemplo, a la época bizantina. Y luego el logotipo del Imperio Galáctico se basa algo en lo que había diseñado y en el mismo Isaac Asimov, pero vamos, no es exactamente igual, pero me gusta más me parece muy, muy adecuado, muy moderno. Me encanta todo el tema de los logotipos, luego, por ejemplo, los interiores de la nave en la que se dirigen a la fundación, pues podríamos estar hablando de pues una nave como quizás una estación como la de los 100 por ejemplo, o bueno, por ejemplo la Nostromo, sin ir más lejos. Y ya digo, es que los efectos especiales son excelentes. ¿Y qué más decir? Pues los personajes más importantes, pues Ari Seldon y el emperador se lo comen todo. Luego hay alguien que es la figura, una asesora robótica, que yo pensaba, y probablemente lo sea, que es Daniel Oliva, que es es una figura paradigmática en la saga de, de la Fundación, bueno, en la bibliografía de Isaac Asimov, es un personaje fundamental. Pero no sé si será, porque de momento no se lo ha nombrado, pero yo creo que puede ser, porque también en la saga de la Fundación aparece, creo yo, pero no en la trilogía original. Y ya digo, luego también hay
Me gustaría, por ejemplo, saber cómo describen al mulo cuando suceda. Mm, Me gustaría, pues, yo creo que la figura del mulo se tiene que tratar perfectamente. Y yo creo que el resto, sí, con 4 capítulos me está encantando. Yo creo que el resto lo van a hacer bien. Yo tengo confianza. Y decir, pues, temas acerca de lo que estaba comentando antes. Así, temas más de tipo estético, de todo el tema de el, la colonia original, mm, los fundadores originales de, de la fundación. Me parece lógico, o sea, usaron los recursos, digamos, reciclados de la nave, o sea, es algo que es muy lógico. Eso me recordó mucho a los 100 usando efectivamente, los cimientos, ¿no? Eso es como también en el juego de Alpha Centauri, se emplean todos eh, usan la tecnología, desmantelan la tecnología de la nave utilizada para llegar al planeta y luego, ¿qué es lo que tendría que sucederse? Si tal suceso llegase a ocurrir, una colonización, hay que usar todo tipo, por ejemplo en The Martian, por ejemplo, usas todo tipo de recursos a tu alcance. Terminarías desmantelando la nave porque no la vas a necesitar más, porque no hay vuelta atrás. Es como también canciones de la lejana tierra, en la de Isaac, no Isaac Asimov, si esta vez Arthur C. Clarke. Otro pedazo de libro que me encantó. Canciones de la lejana tierra, porque todo el mundo se acuerda de 2001, pero hay mucho más. Hay mucho más. Canciones de la lejana tierra, por supuesto, ese libro hay que leerle teniendo de fondo el disco de Michael Oldfield, por supuesto. Porque es que ahí. Luego, una cosa que me atrajo muchísimo del tráiler es un momento en el cual la música de un tráiler en concreto que te. Mmm, Vamos, que es puro, que es música de Vangelis, claramente. O sea, claramente tú notas, digo, aquí hay una inspiración que es Vangelis totalmente. Y es una música de lo más acertada, totalmente. Totalmente. Con la música ya estás expresando una declaración de intenciones. Ese positivismo científico, esa humanidad lejana que ya se ha expandido por todas las estrellas, ese deseo de conservar la humanidad y todos sus logros para un futuro lejano. O sea, es que tiene un alcance, esta historia tiene un alcance que de verdad supera todas las escalas. Y es algo que necesitamos hoy en día, más que nunca. Necesitamos pensar en el futuro, pensar más allá de la legislatura política inminente. Necesitamos pensar qué va a suceder con la humanidad, con lo que está sucediendo, ¿vale? Es un momento para pensar y reflexionar en estas cosas y reflexionar sobre todo en la caída de las civilizaciones hoy en día. Porque, porque se está viendo, ¿eh? Se está viendo señales muy incipientes. No, bueno, diría, no, las señales ya llevan mucho tiempo. Las señales ya están muy avanzadas. Están muy avanzadas. Y ciertos, yo diría, pues, si es que aquí se ha hablado mucho sobre esto, ciertas señales de podredumbre, ¿cómo diría yo? De una cultura de la muerte, de una cultura del suicidio, de la rendición, de la perdición. O sea, por eso digo que es que necesitamos más ese positivismo científico que nunca, más esas ganas de vivir, porque parece que hoy en día las ganas son las de morir. Es una sociedad que se ha rendido, la sociedad actual. Una sociedad de gente cómoda, de gente que no busca en las estrellas, nos hemos hundido en el barro. Y eso es algo que esta serie te propele. Es la serie, digamos, que una persona como Elon Musk, un soñador como Elon Musk, pues que estaría viendo, sin duda. Porque una persona hoy en día, pues, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Personas más atadas al barro que nunca, más atadas a lo, al nivel de la tierra, ¿sabes? La gente ya no tiene sueños, la gente no tiene esperanzas, la gente está muy, muy, muy derrotada. Y ya digo, es una serie que te da una fuerza vital excepcional. Eso es mi experiencia vital, ¿eh? O sea, es mi experiencia de estos 4 capítulos, ya digo. Y yo confío mucho, además, ya digo, confío que esta serie va a terminar bien. Y
Tampoco espero que sea muy larga, muy prolongada. No, no le conviene. Una serie que, si fuese miniserie en, yo qué sé. A ver, tampoco digo 4 capítulos, ¿vale? Pero se podía hablar de, bueno, se podía hablar de la fundación y todo lo que tiene que contarse en 2 temporadas. Y ya está. Y ya está. Porque, y además al paso al que vaya, ya digo que ya se están contando muchas cosas. De todas formas, yo digo, para mí, el momento crítico de la trilogía de la Fundación está en el mulo. En el mulo. Eso depende cómo se represente ese tema. Me gustará más o menos la serie. Pero ya digo que a mí ya me ha atrapado. Y nada más. Igual se me han quedado cosas en el tintero, ya digo, pero seguro. Y si es necesario, pues en el futuro ya haría alguna otra, otro vídeo sobre el tema. Pues nada más, espero que os haya gustado y ya sabéis que aquí no me vais a encontrar con facilidad en Acras Lapidus, pero me tenéis en BitChute, en el canal Raimundo-Escuadra. Un saludo y hasta pronto.